El día de hoy nos toca ver en sí esto, lo que viene siendo un resumen de todo lo que se ha visto a lo largo del primer bimestre. Es decir, vamos a ver lo que es la población y la muestra, los intervalos de confianza, que son las pruebas de hipótesis y las pruebas de hipótesis de dos muestras cuando teníamos el estadístico Z y el estadístico T de Stewart. ¿Ya? Entonces, para ello me dirijo aquí al texto básico 247. Y aquí está lo que habíamos visto de las muestras. Pero primero, antes de ver lo que son las muestras, tenemos que aclarar qué era una población. Es importante conocer ese concepto antes de ver lo que son las muestras. Primero, una población habíamos definido que era un conjunto de elementos u objetos eh, que tienen, que tienen alguna características en común. Es decir, una población, como les he venido mencionando, podría ser todo el curso de la, de la materia técnicas de inferencia estadística. Un curso de ellos puede ser una población, a diferencia de una muestra. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto de una población o una parte más pequeña de la población. Es decir, si me digo que mi población está conformada con 100 estudiantes pertenecientes al curso, me invento 101, entonces una muestra podemos decir que son 20 estudiantes elegidos de forma aleatoria eh, de ese mismo curso. ¿Y para qué me sirve la muestra? Para yo poder sacar una característica en común que puedo compararle y decir que toda la población tiende a comportarse de esa manera. Como por ejemplo, en los estudiantes yo podría únicamente de esos 20 que les digo que los voy a sacar de forma aleatoria, sacar su promedio. Y con eso ya tendría el promedio del curso. Entonces yo al evaluar esos 20 estudiantes, es decir, sacarle el promedio a esos 20 estudiantes me da, digamos que tienen un promedio de 8,5. Y entonces en base a ese resultado puedo decir que mi población se comporta de esa forma. Es decir, que toda mi población tiene un promedio general de 8,5. ¿Ya? Entonces, esos son una de las utilidades de la muestra. También recuerden que se había no me acuerdo si era la primera o segunda clase, habíamos visto las razones para realizar un muestreo, que eran estas 5 de aquí, que primero decía, establecer contacto con toda la población requiere mucho tiempo. Esto prácticamente para las poblaciones que son excesivamente grandes. Por ejemplo, yo quiero saber el salario de todos los ecuatorianos. Entonces, todos los ecuatorianos, me invento, más o menos son 20 millones, si no son más. Entonces, me tocaría evaluar a cada uno de estos ecuatorianos y en sí, y una vez que ya les evalúo a todos, y ahí sí ya puedo, digamos, sacarles el promedio y decir que en general los ecuatorianos ganamos un sueldo de $450 al mes. ¿Ya? Otra característica es que el costo de estudio de todos los elementos de una población resulta prohibitivo. Esto me acuerdo que les había mencionado que a veces no podemos contar con toda la información por A o B motivo, como por ejemplo en los censos. ¿Qué pasa si una persona no se encuentra en casa o simplemente decide no abrirnos la puerta? Entonces esa información quedaría inconclusa. Por eso dice que a eso se refiere esta característica, que al estudiar todos los ámbitos de una población resulta prohibitivo. Ya. El punto número 3 es imposible verificar de manera física todos los elementos de una población en ciertas condiciones. Aquí, un ejemplo de ello sería que si yo estoy analizando un grupo de animales, en este caso, ¿qué pasa si esos animales ya están extintos? Entonces yo ya no tengo elementos que poder yo analizar. Asimismo, ¿qué pasa si yo quiero analizar, digamos, el comportamiento o, mejor dicho, el peso de una serie de peces? Ya. Entonces, digamos que los peces actuales que yo estoy analizando son 1 millón. Entonces, yo
tomar el peso de cada uno de ellos para analizar esa información. Ya, me resulta que pesan 2.2 libras. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya verifiqué todos esos elementos, resulta que por A o B motivo, algunos de estos peces fueron cazados, entonces ya tendría menos elementos de mi población objetivo. O puede ser lo contrario, que digamos, eclosionaron sus huevos y por ende ahora tengo más peces. Entonces, por eso es que es imposible verificar de manera física todos los elementos de una población en ciertas condiciones, porque entonces mi población ya no sería 1 millón, sería 1 millón, digamos, 100, o por el contrario, si existe, si es que les han cazado demasiado, sería más o menos 800,000 mi población objetivo, pero yo estoy diciendo que estoy trabajando con una población de 1 millón. ¿Ya? Ahora, vamos con el ejemplo la característica número 4 que dice que algunas pruebas son de naturaleza destructiva. Entonces aquí teníamos el ejemplo del vino, que decía que si ustedes producen vino y para verificar esa calidad del vino, entonces ustedes debían consumir este producto y en base a eso, verificar si el vino era de buena calidad. Entonces, para yo verificar que todo el vino sea, todo sea de buena calidad, entonces, ¿qué debería hacer? Lo que yo debería hacer es consumirme todo ese vino. Pero si yo me consumo todo ese vino y después resulta que sí fue de buena calidad, pero después ya no tengo nada que vender. Entonces, por eso dice que algunas pruebas son de naturaleza destructiva. Entonces, en este caso, para verificar la calidad del vino, yo únicamente debería sacar una botella de ella o un par de copas y ahí sí, tomar ese vino y ver si es que es de buena calidad y con eso, y en base a eso, entonces yo ya podría decir, es lo mismo, que todo el viñedo vendría siendo la población y esta botella de aquí vendría siendo la muestra. Entonces, si yo consumo la muestra, ya puedo deducir el comportamiento de toda la población, es decir, si es de buena calidad, si es de mala calidad, etcétera, etcétera. Ya. Y por último, los resultados de la muestra son adecuados. Ya. Esto se refiere prácticamente a que si regresemos al ejemplo de los estudiantes, que teníamos una población de 100 estudiantes y tomábamos una muestra de 20 de ellos. Ya, claro que los resultados van a ser más exactos si yo evaluara a toda la población en general, es decir, a los 100 estudiantes le sacara el promedio. Pero, ¿qué pasa si yo únicamente a 20 estudiantes les estoy sacando el promedio? Entonces, yo al sacar el promedio de esos 20 estudiantes me sale que es 8.5 el promedio. Y yo al evaluar a todos los estudiantes, me salía que el promedio estaba entre 8.6 y 8.7. ¿Ya? Entonces, vieron, los resultados no van a variar tanto. Por eso es que es recomendable tomar muestras, porque los resultados van a ser bastante adecuados. Claro que no van a ser 100% precisos, que si yo analizara toda la población, pero hay que tomar en cuenta los puntos anteriores, que a veces no puedo tener toda la información o las poblaciones son demasiado grandes y por ende yo tengo que hacer un cálculo de tiempo y recursos que necesito para calcular los diferentes elementos que yo esté analizando. ¿Ya? Entonces, esas fueron las características que hay que tomar en cuenta cuando se tiene que tomar muestras. Ahora, también recuerden que habíamos visto las técnicas de muestreo probabilísticas y no probabilísticas. Las probabilísticas son prácticamente que la información la obtenemos de manera aleatoria y las no probabilísticas que se refería que la información viene dada por el mismo investigador, es decir, el mismo investigador decide los elementos que va a estudiar. En cambio, en las probabilísticas, todos los elementos son elegidos de manera aleatoria. ¿Bien? Entonces, entre los tipos de muestreo probabilísticos teníamos estas técnicas. Primero, el muestreo aleatorio simple, que decía que muestra seleccionada de manera de que cada elemento o individuo de la población tenga las mismas posibilidades de que se le incluya. O en otras palabras, recuerdo que aquí les había colocado un ejemplo de una
de una rifa. Entonces, estoy rifando 3 premios. Tengo 100 boletos. Entonces, cualquiera de esas 100 personas podría sacar el primer premio, eh, el segundo premio y el tercer premio. Entonces, todos tienen la misma probabilidad de obtener el premio de esa rifa. Entonces, a eso se refiere el muestreo aleatorio simple. ¿Ya? Para continuar con la siguiente técnica de muestreo, tenemos el muestreo aleatorio sistemático, que dice que se selecciona un punto aleatorio de inicio y posteriormente se elige cada késimo miembro de la población. Ya. En sí, también aquí podemos ponernos en el ejemplo de los 100 estudiantes. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero elegir la directiva del curso? Es decir, presidente, vicepresidente y secretario. Entonces, al presidente, lo voy a elegir de manera aleatoria y me sale que es el número 20. Ya. Entonces, el número 20 va a ser el presidente. Ahora, para elegir al vicepresidente y al secretario, puedo ocupar un késimo. ¿A qué se refiere un késimo? Un elemento numérico que puede ser, digamos, si yo quiero tener 3 elementos de esa población, entonces yo debería dividir 100 dividido para 3 ya, más o menos 33.333, pero vamos a tomarlo solo la parte entera, es decir, 33. Entonces, si mi primer elemento fue el número 30, entonces mi segundo elemento yo debo sumarle 33 números, es decir, 30 más 33, 63, y ese va a ser mi segundo candidato. Es decir, perdón, es el número 63, ese va a ser mi vicepresidente. Y ahora, para saber cuál es mi secretario, debería hacer lo mismo. Al 63 sumarle los 33 restantes. Entonces, 63 más 33, 99. Entonces, el número 99 va a ser mi secretario. ¿Ya? Entonces, así se calcularía el muestreo aleatorio sistemático. También les recuerdo que si quieren verlo de manera mucho más detallada, como lo vimos en la clase, no me acuerdo si era el del anuncio número 1, el anuncio número 2, pueden visitar esos contenidos para verlo de manera mucho más detallada. ¿Bien? Ahora, el muestreo aleatorio estratificado decía que una población se divide en subgrupos denominados estratos y se selecciona al azar una muestra de cada uno. ¿Ya? Entonces, para ello me voy a deslizar a este ejemplo de aquí. Tenemos una población, en este caso dice de empresas, teníamos 352 empresas. Entonces a cada empresa la subdividíamos en una categoría o en una fila, como podemos ver. Aquí tenemos el estrato 1, el estrato 2, el 3, 4 y el 5. La categoría 1 está conformada por las empresas que invierten su capital un 30% o más. Ya, la segunda empresa está, el segundo estrato está conformado por empresas que invierten su capital entre el 20 y el 30%. Recuerden que este ejercicio hablaba únicamente de empresas que invertían su capital en publicidad. ¿Ya? Entonces, el tercer estrato está conformado por empresas que gastan entre 10 y 20%, que son 189. Entonces, las que gastaban 30 o más eran 8, las otras 35, estas son 189, las que gastan de 0 a 10 son 115 y las que no gastan en nada son 5. ¿Ya? Entonces, a esto se refiere elegir o separar a las muestras que estoy yo analizando en estratos, es decir, en subgrupos. Y entonces, y en este subgrupo, yo debería, si quiero yo tomar 50 elementos, entonces yo debería hacer una serie de procedimientos para saber cuántas exactamente debería tomar, es decir, de estas 8 empresas, cuántas yo debería tomar para completar la muestra.
Entonces, de estas 35, por ejemplo, debo tomar 5, de estas 189 debería tomar 27, de estas 115 debería tomar 16, de estas 5 debería tomar asimismo 1. ¿Ya? Recuerden que estas 8 yo voy a tomar una de forma aleatoria. Y de estas 35 voy a tomar 5 de forma aleatoria. Entonces, con eso yo ya estoy, y recuerden que aquí todas las características de los tipos de muestreo probabilístico era que yo voy a tomar los elementos de forma aleatoria. Claro que aquí los estoy separando en subgrupos, pero de esos subgrupos yo estoy analizando de forma aleatoria a dependiendo, si es que el grupo es pequeño, entonces yo tengo que analizar menos elementos, pero si el grupo es grande, como en este caso 189, debo analizar más elementos. ¿Ya? Entonces, en base a eso ya puedo tomar alguna decisión. Ya, sigamos con el siguiente tipo de muestreo por conglomerados, que dice que la población se divide en conglomerados a partir de los límites geográficos naturales u otra clase. A continuación, esto se selecciona al azar y se toma una muestra de forma aleatoria con elementos de cada grupo. Ya. En sí, podemos decir que es similar a la técnica anterior, solo que aquí lo vamos a ver de manera más gráfica. Entonces, miren, estos vendría siendo el estrato número 1, estrato número 2, estrato número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Entonces, esto más cuando tenemos la población representada de forma gráfica, como puede ser el país. Es decir, aquí estamos analizando a las provincias de Quito, Guayaquil, Esmeraldas, del Oro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y entonces, Quito tiene una cierta población, Esmeraldas otra población, Guayaquil otra población, el Oro cierta población. Y entonces de cada población podemos sacar características, es decir, queremos evaluar el salario que ganan las personas que viven en Quito, entonces le sacamos el promedio de aquí. Vamos a suponer que en Quito hay 5.000 personas. De esas 5.000 personas, vamos a sacar una muestra 30, de 30 elementos de ellos. Asimismo, en Guayaquil vamos a decir que tenemos 4.500 personas. De esas 4.500 vamos a sacar 25 de ellas. Y entonces así en cada provincia vamos a sacar una pequeña muestra, y una vez que tengamos la información de esas muestras, podemos hacer algunas comparaciones y decir que en general el país gana un salario de $450 o lo que estemos analizando en ese momento. ¿Ya? Y sí, y listo. Ya, esas eran las técnicas de muestreo que se había visto en la clase número 1. Ya. Adicionalmente, también se había visto los cálculos de las muestras. Esto sí les voy a mencionar así de manera bastante rápida, que para calcular lo que viene siendo la muestra se ocupaba esta fórmula de aquí, en donde n es el tamaño de la muestra que estamos buscando, n mayúscula, tamaño de la población, z el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza, el error estadístico máximo aceptado, P la probabilidad de que ocurra un evento, es decir, los éxitos, y Q es todo lo contrario, es la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. Entonces, para ello tienen estas fórmulas, para cuando están trabajando con poblaciones finitas, es decir, que saben, ustedes conocen la población, como les decía, de los ecuatorianos. Yo sé que voy a trabajar con 20 personas los ecuatorianos. Somos un grupo que nos conformamos con 20, somos 20 millones de personas. En cambio, para poblaciones infinitas, como puede ser la arena del mar o las estrellas del universo, deberíamos ocupar esta fórmula de aquí para sacar una prueba, para sacar una muestra. ¿Ya? Entonces, en sí, eso es lo que se había visto en esa clase de ahí. Ahora, pasemos ya con el segundo tema, que era los intervalos de confianza. Ya. Y para ello teníamos dos conceptos. Primero, ¿qué era un estimador puntual y qué era un intervalo de confianza? Ya.
Entonces, un estimador puntual es un estadístico calculado a partir de la información de la muestra para estimar el parámetro poblacional. O en otras palabras, es una característica que me va a definir en sí el comportamiento de una población. Si regresamos al ejemplo de los estudiantes, un estimador puntual podría ser el promedio. Es decir, yo calculo el promedio de estos 100 estudiantes y me sale que es un 8 o 8,5 o 9, vamos a decir, que sale un promedio de 9. Entonces ese podría ser un estimador puntual que me está diciendo que es el promedio. En promedio, toda la población va a tener una nota de 9. Ya. Ahora, ¿qué es un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza es un conjunto de valores que se forman a partir de una muestra de forma que existe la probabilidad de que el parámetro poblacional ocurra dentro de dicho conjunto con una probabilidad específica, la cual le llamamos nivel de confianza. Ya. También cabe aclarar que el estimador puntual es un único valor, como puede ser aquí el promedio. Déjenme verle, era aquí. Ya. Entonces, mire, el promedio, supongamos aquí tenemos las notas de mis estudiantes, ¿ya? Y podemos decir que el promedio es 8. Entonces, esto vendría siendo el estimador puntual, un único valor. Es decir, que de todos mis estudiantes tuvieron un promedio de 8. Ahora, un intervalo de confianza no es más que al promedio sacarle un límite inferior y un límite superior y en sí concentrar la mayor parte de estudiantes en este rango de aquí. O en otras palabras, un estimador puntual es colocar estos límites para saber que mi población tiene este comportamiento. Es decir, que este podemos decir que es mucho más exacto porque es mucho más exacto porque mis estudiantes pueden estar en este rango de aquí. Es decir, pueden tener notas de 6,5 a 9,5. Es mucho más exacto decir eso a decir que todos mis estudiantes en sí sacan 8, porque digamos, de mis 100 estudiantes, únicamente 30 de ellos sacaron 8, pero entre este rango de aquí, ahí sí, en mis estudiantes ya no, de los 100 que son, en este rango están, digamos, unos 64 de ellos, ¿ya? Entonces, por eso es que estos resultados son mucho más precisos, porque al yo tener un conjunto de valores, entonces yo voy a abarcar mucha más población, ¿ya? Y de eso se trata el intervalo de confianza, hacer cálculos matemáticos para establecer estos límites. Ya. ¿Y qué es lo que necesitamos conocer para ocupar los intervalos de confianza? Primero, conocer el error y en sí el intervalo de confianza, que es esta fórmula de aquí. También en ciertos ejercicios no vamos a conocer lo que viene siendo Z, sino únicamente, no, que no vamos a conocer porque nos están dando en proporciones. Cuando nos dan en proporciones, debemos aplicar estas fórmulas de aquí. Entonces, recuerden que aquí se habló de P. ¿Qué era P? La probabilidad de que ocurra el evento estudiado o los casos de éxito. Entonces, a ese mismo P se refiere a esta, es decir, los casos de éxito, y Q es los casos que no son éxitos o los de fracaso, podemos decir. Recuerden que como esto es una probabilidad, al sumar P y Q debería tener yo 1. Es decir, P más Q siempre va a ser 1. Entonces, por eso, para yo calcular, si yo ya conozco P, para calcular Q, debería aplicar ese mismo concepto. Es decir, Q va a ser igual a 1 menos P. Ya. Y si, y para encontrar lo que viene siendo el intervalo de confianza con proporciones, ocupamos estas fórmulas de aquí, que en ciertos libros pueden darles de esta forma o de esta forma de aquí, P y Q, que son exactamente iguales. Ya. También habíamos visto este ejemplo de aquí, que teníamos este enunciado que decía, se ha obtenido una muestra de 25 alumnos de una facultad para estimar la calificación media de los expedientes de los alumnos de la facultad. Se sabe por otros
cursos que la desviación típica de las puntuaciones de dicha facultad es de 2,01 puntos. La media de la muestra fue de 4,9. ¿Ya? Entonces aquí tenemos toda la información que nos está proporcionando el enunciado. Primero dice que debemos, saquemos este intervalo cuando tenemos un intervalo de confianza al 90%. Ya, ahora, a esto quería llegar. Déjenme verle si le coloqué en la parte de acá. Es importante manejar estos conceptos de aquí. Es decir, en el enunciado nos está dando en sí lo que viene siendo el nivel de confianza. Entonces, a ese nivel de confianza, nosotros debemos transformarlo a su forma decimal. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo que tenemos que hacer, el nivel de confianza que nos den, le vamos a hacer esto. 100 menos el nivel de confianza nos va a dar el nivel de significancia. En este caso, para el 92 sería 100 menos 92, 8%. Y a este nivel de significancia debemos llevarlo a su valor decimal, que únicamente lo hacemos dividiendo para 100. Es decir, miren, 100 menos 92, 8%. 8% dividido para 100, 0,08. Y ese valor es el que nosotros necesitamos aquí para resolver estos ejercicios. Entonces, por eso es que aquí se está trabajando de la siguiente manera. El intervalo de confianza a nivel de significancia y el nivel de significancia a su valor decimal. Pero cabe aclarar que cuando estamos realizando este tipo de ejercicios no vamos a trabajar con alfa, sino con alfa medios. ¿Qué se refiere a alfa medios? Dividir este valor para 2. Por eso en sí 0,1 dividido para 2 es 0,05. Y este valor es el con el que vamos a trabajar. Entonces, una vez que ya conocemos el alfa, debemos encontrar el zeta. Todos estos valores ya están formando parte del enunciado, es decir, la información que nos está proporcionando el mismo enunciado. Ahora, para yo calcular zeta, yo debo ayudarme de las tablas, de estas tablas, aquí está, de estas tablas. Y en f de z debo ubicar el valor de alfa medios. En este caso era 0,05. Entonces aquí está. Déjeme ver cuánto era. Sí, 0,05. Ese es el valor que yo debo ubicar aquí. 0,051 es el más aproximado. Ya, y me dice que es menos 1,64. Pero como les he mencionado en anteriores clases, cuando estoy ocupando esta tabla y porque Z siempre va a ser positivo. Entonces, cuando yo le ubico aquí en f de z el 0,05, en sí me dice que es menos 1,64, pero yo voy a tomar únicamente la parte entera, es decir, 1,64. El signo menos yo no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, por eso es que aquí le estoy colocando 1,64 positivo. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengo esta información, voy a calcular lo que viene siendo cálculo del intervalo o que vendría siendo esta parte de aquí. En sí es esta parte de acá. Cálculo del intervalo se refiere a esta parte de acá. Y espérenme, justo lo tenía aquí. Es justo esta parte de acá. Ya. Y en sí, para yo calcular el intervalo, debería ocupar esta fórmula de aquí. Es decir, para el intervalo de la izquierda, debería ocupar el promedio más lo que me dé aquí. Perdón, el promedio menos lo que me dé aquí. Y para calcular el intervalo de la derecha, debería ser lo mismo. X, es decir, el promedio más lo que me dé en este valor de acá. Y así es como yo encuentro tanto el intervalo de la izquierda como de la derecha. Y una vez que yo ya lo interprete de forma gráfica, debería tener un resultado aquí. Entonces aquí, mira, aquí está el promedio, el intervalo de la izquierda, es decir, el menos y el intervalo de la derecha con el más. ¿Ya? Entonces, así ustedes deberían calcular estos intervalos. Entonces, aquí estamos trabajando con un 90% y aquí con un 99%. Lo que debemos hacer es exactamente lo mismo, es decir, 100 menos 99, 1%.
1 dividido para 100, 0,01. Trabajamos con alfa medio, 0,005. Y entonces y el Z para el 0005 nos dice que es 2,61. Para ello deberíamos asimismo guiarnos de la tabla y ubicar para encontrar el valor de Z. Una vez que encontramos el valor de Z, calculamos este apartado en rojo que lo hacemos con esta fórmula de aquí. Para calcular el intervalo de la derecha, de la izquierda, recuerden que es promedio menos este valor de aquí. Ya. Y para el de la derecha, promedio más este valor de aquí, que en este caso es esta de aquí. Ya. Y con eso ya obtenemos el promedio que estábamos buscando. Ya. Asimismo, cuando tenemos proporciones, entonces en sí, en estos ejercicios no nos están dando lo que viene siendo la desviación estándar o la desviación típica, como mencionaba en el ejercicio anterior, pero sí eh, nos está dando información que dice que eh, ya, y que de entre toda esta información de estos 150 vendedores, 50 no han conseguido llegar al límite. Entonces, este vendría siendo mi caso de éxito, que en 50 no han llegado y 100 sí han llegado. Entonces, por eso es que también aquí me está diciendo que el X lo voy a tomar como 50, los casos de éxito, es decir, P, ahí me sale yo al calcular esta fórmula de aquí. Entonces, esta fórmula de aquí me sale que es 0,33. Entonces, con eso, el Z si nos está dando aquí, es decir, 80%, entonces debemos hacer prácticamente lo mismo que antes. Es decir, 100 menos 80, 20%. 20% dividido para 100, 0,2. Ese 0,2 dividido para 2, 0,1. Con eso ya tenemos toda la información para aplicar estas fórmulas. Recuerden, esta parte roja corresponde a esta fórmula de aquí. Y para calcular el límite de la izquierda y el límite de la derecha, vamos a ocupar esta fórmula de aquí. Es decir, P menos este valor de aquí, es decir, este rojo, me da esta de aquí. Asimismo, P más este valor de aquí, es decir, el valor en rojo, me va a dar este resultado de aquí. Con eso yo ya estoy calculando los límites de tanto de la izquierda como de la derecha. Lo único que debería cambiar aquí es el alfa con el que estoy trabajando. Recuerden que si cambia el alfa, también va a cambiar Z. Y en sí, entonces ahí yo debería aplicar el mismo procedimiento. Ya. Entonces, hasta ahí están los intervalos de confianza que se vio en las clases anteriores. Ahora vamos a las pruebas de hipótesis. Ya. Es importante primero mencionar que para las pruebas de hipótesis se había visto dos conceptos antes de la prueba de 5 pasos. ¿Cuáles eran esos dos conceptos? En sí, los conceptos eran qué es una hipótesis y qué es una prueba de hipótesis. Entonces, una hipótesis, déjenme cerrarle aquí, hacerle un poco más grande, ya. Una hipótesis es una pregunta a manera afirmativa. En este caso, podemos decir que los ecuatorianos ganan un sueldo superior a $450. Esa es mi hipótesis. Es una pregunta afirmativa que viene del resultado del enunciado que me proporcione el ejercicio. Entonces, ¿y qué es una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis es el procedimiento, es decir, el uso de estos 5 pasos que me llegan con los cuales llego a definir una conclusión. Entonces, todos estos pasos vendría siendo la prueba de hipótesis, estos procedimientos que me van a ayudar a tomar yo una decisión. Es decir, en este caso, rechazar la hipótesis nula o, o no rechazar la hipótesis nula. Ya, entonces, ya aclarado esos conceptos, ahora sí vamos con la prueba de hipótesis de 5 pasos. ¿Qué teníamos como primer paso? Definir la hipótesis nula y alternativa. Entonces, recuerden que podemos tener este caso de aquí, este caso de acá, o también podríamos tener, déjenme ver el otro caso. No, ya. Entonces, aquí no está explicado el otro caso, pero entonces podríamos tener una prueba de 2 colas. Ya. Primero definamos cuándo tenemos una prueba de una cola. Cuando la hipótesis alternativa, es decir, el desigual,
es un menor o menor igual, cuando únicamente en esos dos casos tendríamos una prueba de una cola a la izquierda. Cuando el desigual apunta a la derecha o en otras palabras es un mayor igual, vamos a tener una prueba de una cola a la derecha. Y cuando tendríamos una prueba de dos colas, cuando la hipótesis alternativa tenga o bien igual o tenga diferente. ¿Ya? Entonces, cuando se vea este caso o el caso anterior, control Y. Cuando se vea ese o este caso de aquí, entonces ahí vamos a tener una prueba de dos colas. ¿Ya? Mira, justo aquí. Mira, aquí tenemos la hipótesis nula que tengo con igual y entonces la hipótesis alternativa, que es todo lo contrario, tenemos un desigual, entonces esto es una prueba de dos colas. O podría ser al revés, es decir, aquí tenga yo un desigual y aquí tenga un igual. Cualquiera de los dos casos sería una prueba de dos colas. ¿Ya? Entonces, una vez que ya definimos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, vimos que era una prueba de una cola o de dos colas. Si es de una cola, puede ser a la izquierda o a la derecha. El segundo paso es definir el nivel de significancia, es decir, cuánto vale alfa. Cuando tenemos una cola, el alfa, tal y como venga en el enunciado, lo colocamos aquí. Si estamos trabajando con una prueba de dos colas, el alfa lo vamos a dividir para dos y vamos a trabajar con alfa medios, tal y como se vio en los ejercicios anteriores. Ya, eso es lo único que tenemos que tener en cuenta cuando definimos el nivel de significancia, es decir, el paso número 2. Para el paso número 3, vamos a ya elegir el estadístico con el que vamos a trabajar, si es bien Z o el T-de-Student. Ya. ¿Cuándo ocupamos el estadístico Z? Cuando conocemos el dato de la población. Es decir, tenemos la certeza de que estamos trabajando con toda la población. Si vamos al ejemplo de los estudiantes. Entonces, yo ya conozco que mi población va a ser los 100 estudiantes, es decir, los estudiantes que conforman el curso 101, que son 100. Entonces, yo conozco de antemano esa información, pero ¿cuándo ocuparía yo el TED-Student? Cuando yo no conozco esa formación, es decir, me asignan un curso de forma aleatoria, que yo no sé cuántos estudiantes tenga, me dicen que alrededor me parece que tengo entre 90 y 80 estudiantes. Entonces, ese me parece que tengo alrededor, entonces con eso ya me estoy dando cuenta de que yo ya no conozco la población objetivo. Entonces, solo la estoy asumiendo. Entonces, cuando yo tengo ese caso, debería ocupar el estadístico T-de-Student. Ya. Y obviamente el T-de-Student tiene otra ecuación de aquí. Ya, una vez que seleccione el estadístico de prueba con el que voy a trabajar, formulo la regla de decisión. Para formular la regla de decisión, debo seguir estos pasos. Primero, utilizar la tabla determinada para determinar el valor crítico. En este caso, si estoy ocupando el estadístico Z, debería yo ocupar esta tabla para calcular el valor de Z en función de alfa. Entonces, aquí ubico alfa y en la parte derecha, aquí tengo Z. Y ese Z de ahí vendría siendo el valor crítico. Ya, ahora, el valor calculado lo obtengo a partir de esta fórmula de aquí. Es decir, aquí reemplazo toda la información que me proporciona el enunciado, resuelvo esta fórmula y voy a tener un valor que puede ser negativo o positivo. ¿Ya? Y una vez que yo ya determine el valor crítico y el valor calculado, debo hacer el gráfico correspondiente y voy a tener algo más o menos en esto, más similar a esto. Entonces aquí tengo mi gráfico. Primero voy a ubicar el valor crítico, después voy a marcar mi zona de rechazo, es decir, pintar esta zona. Si es que el valor crítico está a la izquierda, voy a tener mi zona de rechazo de esta forma. Si mi valor crítico estuviera a la derecha, yo debería tenerlo de esta forma. Es decir, 1,64 aquí para marcar mi zona de rechazo, todo lo que está a la derecha. Y después, una vez que ya
Ya hago esos dos pasos, debo ver dónde cae mi valor calculado. Para este ejemplo, tenemos menos 2.0. Menos 2.0 está más a la izquierda de menos 1,64, es decir, cae en la zona pintada, que le habíamos dicho que se llama zona de rechazo. Entonces, cuando cae en la zona de rechazo, yo lo que tengo que hacer es tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como posible respuesta. Es decir, que para este ejercicio, entonces vamos a realizar este ejercicio de manera bastante rápida. Entonces, teóricamente, una máquina automática despachadora de refrescos vierte 225 mililitros por unidad. Una muestra aleatoria de 36 refrescos tiene un contenido promedio de 220 mililitros con una desviación estándar de 15 mililitros. Determinar si el promedio teórico se mantiene en 225 mililitros con un nivel de significancia del 5%. Ya. Entonces, paso número 1, definir mi hipótesis nula y alternativa, tanto en letras como en fórmulas. Entonces, una vez que ya la tengo eso, el paso número 2, que es darle un valor a mi alfa. El alfa ya me están dando aquí. Entonces, como me dicen que es 5%, únicamente lo tengo que dividir para 100 para tener mi forma decimal. Ya. Adicionalmente, veo si es que es una prueba de una cola a la izquierda o a la derecha. Eso, como les había mencionado, viene dado por el desigual. Si el desigual es menor o menor o igual, siempre va a ser a la izquierda. O únicamente pueden verlo de esta forma. Miren, la flechita está apuntando a la izquierda, entonces es una prueba a la izquierda. Si fuera de esta forma, miren, sería una prueba a la derecha. Es decir, mi flecha está apuntando a la derecha. O en otros casos quedaría así. Ya. Entonces, una vez que ya tiene el paso número 2, selecciona el estadístico. En este caso, como conozco la población objetivo, el estadístico Z. Entonces ocupo la fórmula del estadístico, reemplazo los valores y tengo un valor que en este caso me dice que salió menos 2.0. Ahora, el valor crítico viene dado por el alfa. El alfa le ubico aquí en esta tabla de aquí y en base a eso voy a tener un valor en Z. En este caso me dice que el valor en Z es 1,64. El signo más, ustedes le ponen el signo menos o el signo más, dependiendo si es una prueba a la izquierda o a la derecha. Para todas las pruebas, si son a la izquierda, le van a poner un signo negativo. Pero si aquí, digamos, hubiera sido una prueba a la derecha, entonces yo le pondría el signo más. Bien, por eso es que les digo que únicamente tomen la parte decimal en esa tabla. Ya, entonces una vez que ya tienen ustedes toda la información, pasan a graficar, colocar el valor crítico, colocar la zona de rechazo, después ver el valor calculado, colocarla aquí en el gráfico y si se les cae en la zona de rechazo, deben tachar H sub 0 y quedarse con H sub 1 como respuesta. Digamos, si aquí hubiera sido menos 1, entonces menos 1 estaría en esta zona que no está rayada. Entonces ahí debería yo hacer lo contrario. Como ya no cayó en la zona de rechazo, tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 y quedarme con H sub 0 como posible respuesta. Ya, eso en caso de que caiga en esta zona de aquí. Por último, opcional, también les había explicado cómo se debe calcular el p-valor, que en sí es con esta fórmula de aquí. Entonces yo voy a poner p, la probabilidad de que z sea mayor al valor calculado. Valor calculado ya lo teníamos aquí. Hacemos los reemplazos correspondientes. Cuando es negativo, nos olvidamos del signo negativo y únicamente trabajamos con la parte positiva. De aquí hacemos algunos artificios matemáticos para ya en sí tener un valor numérico. Después debemos hacer lo contrario, buscar la probabilidad cuando z sea mayor a 2. Entonces debemos buscar aquí z. Z es igual a 2 y sacar f de z, es decir, lo contrario. En este caso dice que para 2 es 0.977. Entonces, miren, voy de z a f de z.
Entonces, 0.977. Entonces hago estos cálculos correspondientes y ya tengo el p-valor. Ahora, ¿para qué sirve el p-valor? Es el p-valor, si no le solicitan en el enunciado, también tiene esta otra funcionalidad, que es un método de comprobación para saber si yo hice lo correcto en rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. Ya, para ello, entonces tienen que ustedes ubicar el valor de alfa y el p-valor que le salió. Lo van a ubicar de esta forma. Aquí siempre van a ubicar el p-valor y aquí van a ubicarle el alfa. Entonces ustedes le van a poner el signo, si es menor, si es mayor. Ya, recuerden. Entonces 0.023 es menor o mayor a 0.05. Como es menor, entonces está cumpliendo el caso número 1, es decir, donde yo debo rechazar la hipótesis nula. Y es lo que se hizo. Tachar la hipótesis nula y quedarme con la hipótesis alternativa como respuesta. ¿Bien? Entonces, y como paso número 5 es ya va a darle una conclusión, que lo más fácil es colocarlo de la siguiente manera. En base a los datos proporcionados por el enunciado, se concluye que, y lo que hayamos definido aquí en palabras, que el promedio teórico es menor a 225 mililitros. El promedio teórico es menor a 225 mililitros. Ya. Entonces, eso con lo que viene siendo las pruebas de hipótesis cuando se utilice el estadístico Z. Cuando se utilice el estadístico T de Student, que más o menos tenemos este ejemplo de aquí, miren, ya habíamos definido la hipótesis nula y alternativa, vemos que era una prueba de una cola a la derecha, elegimos el estadístico T de Student con la fórmula correspondiente, tenemos un valor numérico. Aquí tenemos que tomar, cuando esté de student, tenemos que tomar en cuenta este concepto de aquí adicional, es decir, los grados de libertad. ¿Cómo calculo los grados de libertad? Con el tamaño de la muestra. En este caso, mi muestra es de 6 elementos. Para yo calcular los grados de libertad, debo hacer la siguiente fórmula. No, aquí ya me pasé. Aquí. N menos 1. Siempre va a ser esta la fórmula. N menos 1. Ya, los grados de libertad siempre va a ser n menos 1, es decir, el tamaño de la muestra menos 1. 6 menos 1, 5. ¿Ya? Y el valor crítico, ahora sí, como estoy ocupando el estadístico T de Student, yo debo dirigirme ahora a la tabla correspondiente a T de Student, que es esta de aquí. Y en la parte superior voy a ubicar el alfa, es decir, 0.05 y aquí los grados de libertad. La intersección de ellos dos, es decir, si estoy trabajando con 5 grados de libertad y 0.5, 0.05, perdón. Entonces la intersección sería 2.015. ¿Ya? Y es lo que se está colocando aquí. Entonces, una vez que ya tenemos toda la información, ya podemos hacer el gráfico correspondiente. Entonces, aquí estamos colocando el valor crítico. El valor calculado cayó en la zona de no rechazo. Entonces, hacemos lo contrario al ejercicio anterior. Tachar H sub 1 y quedarnos con H sub 0 como posible respuesta. Colocamos la conclusión correspondiente y con eso ya habríamos terminado con el enunciado correspondiente. Ahora, adicionalmente, también teníamos las pruebas de hipótesis cuando teníamos dos muestras. Cuando tenemos dos muestras, únicamente el cambio que debemos hacer es este de aquí. Primero, vamos a comparar la primera muestra con la segunda muestra. Y cuando estamos ocupando el estadístico T de Student, vamos a ocupar esta fórmula de aquí. Aquí, como ustedes pueden observar, aquí estoy incluyendo tanto a la población 1 como a la población 2. Población 1, población 2. Este S al cuadrado o la varianza, podemos decirle, la obtenemos con esta fórmula de aquí. N1 menos 1 por la población, la varianza de la población 1 menos N2 menos 1 por la varianza de la población 2. Todo eso dividido para N1, es decir, el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 2. Entonces, al hacer todos estos cálculos, voy a tener S al cuadrado. Y S al cuadrado lo debería reemplazar aquí. Ya. Y en sí, eso es lo único que deberían cambiar cuando ustedes están ocupando
las pruebas de hipótesis con 2 muestras. Adicionalmente, este ejemplo lo habíamos sacado del libro. Entonces ya teníamos la información correspondiente. Entonces habíamos definido que estamos trabajando con tiempos iguales y tiempos diferentes. Ya, como era una prueba de 2 colas, entonces al alfa debíamos dividirle para 2. El estadístico para este ejercicio del libro era el que habíamos seleccionado es el T de Student. Entonces, por ende, tenemos que ocupar estas fórmulas de aquí. Como paso número 4, teníamos los grados de libertad. Es más, vamos a ubicarle ese ejercicio. 344. Ya, entonces era este ejercicio de aquí. ¿Cómo yo calculé los grados de libertad? El tamaño de la población 1 más el tamaño de la población 2 menos 2. Esa fórmula es fija cuando ustedes están trabajando con 2 muestras. Entonces, por eso digo, los grados de libertad va a ser el tamaño de la población 1 más el tamaño de la población 2 menos 2. 5 más 6. 11. 11 menos 2, 9. 9 grados de libertad. En este caso trabajamos con un alfa de 0,05. Entonces debíamos hacer exactamente lo mismo de aquí. Es decir, los 9 grados de libertad, alfa 0,05, 1,833. Y es lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué aquí le pusimos más menos? Porque vamos a tener 2 límites, uno a la izquierda, uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces, por eso es que yo le puse aquí más menos. El valor calculado, es decir, yo al reemplazar los datos en esta fórmula, me dio que es 0,662. Entonces, una vez que tengo toda la información, aquí le estoy colocando el valor calculado. Miren, cae en la zona de no rechazo. Entonces, cuando cae en la zona de no rechazo, ¿qué se hacía? Tachar H sub 1 y quedarme con H sub 0 como respuesta. Entonces, ahí debo colocar el enunciado correspondiente, la conclusión correspondiente en base a lo que me quedó aquí. Es decir, que podemos decir la forma más fácil es en base a los datos proporcionados por el enunciado, podemos concluir que los tiempos son iguales. ¿Ya? Y entonces así resolverían ustedes este tipo de ejercicios. Adicionalmente, a ver, vamos a verle de manera breve el 340. Cuando teníamos una prueba de dos muestras, ahora cuando ocupábamos el estadístico Z. Entonces teníamos este enunciado de aquí, entonces ya nos proporcionaban esta información, el tamaño de la muestra 1, el tamaño de la muestra 2, la media de la muestra 1, media de la muestra 2 y la desviación estándar de la muestra 1, desviación estándar de la muestra 2. Como paso número 1, definir las hipótesis nula y alternativa. El paso número 2 era definir el alfa. Como esta es una prueba de una cola a la derecha, entonces vamos a ocupar el alfa tal y como nos viene en el enunciado. Y ya, como paso número 2 se identifica el estadístico de prueba, que es el estadístico Z con el que vamos a trabajar. Formular la regla de decisión, es decir, hacer el gráfico correspondiente, ubicando el valor crítico y el valor calculado. Como valor calculado dice que tenemos 3,123. Entonces, más o menos va a caer en la parte de acá, es decir, en la zona de rechazo. Entonces, como cae en la zona de rechazo, ya puedo yo colocarle la conclusión correspondiente. ¿Qué sería la conclusión? Tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como posible respuesta. Ya, y en base a eso, entonces aquí está, aquí le coloca como paso número 6, dar una conclusión, que la conclusión sería, la diferencia de 0,20 minutos entre el tiempo medio de pago con el método tradicional es demasiado grande para determinarse a la casualidad. En conclusión, el método Fastline es más rápido. ¿Ya? Entonces, el, hasta aquí quedaría el resumen del primer bimestre. Yo les agradezco por la asistencia y nos veríamos la siguiente semana.